Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Cristina Saldivia, soy enfermera matrona. Trabajo en el Hospital Clínico de la Católica en el área de maternidad, alto riesgo obstétrico y ginecología, ¿ya? Hoy día vamos a hablar de el embarazo de alto riesgo. Ya esta presentación está siendo auspiciada por los pañales Merris y al final de esta charla vamos a tener un sorteo ahí para que se puedan inscribir durante la charla en el chat. ¿Ya? Al final vamos a tener una sorpresa de Merris. Ya. En honor al tiempo, entonces, vamos a partir conversando de este tema, que a veces es un poquito desconocido, un poquito aterrador cuando nos dicen que tenemos o podríamos tener un embarazo de alto riesgo, ¿cierto? Al tiro se nos prende esa alarmita. Entonces, en esta charla vamos a ver precisamente eso, qué entendemos por un embarazo de alto riesgo, las principales patologías de embarazo de alto riesgo, un poquito acerca de cómo se va a diagnosticar y en qué momento de su embarazo. Vamos a ver también un poquito de cómo vamos a cuidar, cómo podemos cuidarnos nosotros ahora que tenemos un embarazo de alto riesgo y cómo cuidamos a nuestro hijo en esta situación. ¿Ya? Los signos de alarma, súper importante cuando vamos a consultar. Y también vamos a tratar de dejar un espacio para que si algo no quedó claro, hay algún comentario, lo podamos ver. ¿Ya? Entonces, ¿qué entendemos por embarazo de alto riesgo? Estos embarazos van a tener la probabilidad de complicarse por distintos factores, ¿ya? Pero lo que tienen en común finalmente es que pueden generar un riesgo de morbimortalidad, eso quiere decir de enfermedad o riesgo de muerte, tanto en la mamá como en el bebé. Dentro de las principales patologías que vamos a revisar hoy está la preeclampsia y eclampsia, que se relaciona con la hipertensión en el contexto de la embarazada, la diabetes gestacional y el riesgo de parto prematuro. Entonces, como vimos antes, este problema de enfermedad puede darse por factores relacionados con la madre y por factores relacionados con el bebé. Hay algunas cosas que van a estar relacionadas con la madre desde sus antecedentes, con el bebé desde sus antecedentes y con este embarazo propiamente tal. El manejo va a depender mucho, y esto es súper importante tenerlo claro, de un diagnóstico oportuno. Ya, por eso es tan importante que ustedes acudan a todos sus controles, ya que si se diagnostica de forma prematura, de forma temprana en el embarazo, es mucho más llevadero, más pacífico, más informado la forma en que van a llegar a este embarazo de término. ¿Ya? Sigamos. Bueno, como vimos, pueden ser múltiples factores. Yo aquí les puse algunas de las cosas como más importantes como factor de riesgo que pueden generar una patología del embarazo. Entonces, el embarazo múltiple por sí es un embarazo de alto riesgo porque tiene más riesgo de hacer un parto prematuro, ¿cierto? Porque estamos cargando 2 guaguitas en una pieza de una, o 3 incluso, 4 como sea el múltiple. La siguiente es una sigla de restricción del crecimiento intrauterino. Esto tiene relación cuando el bebé no va creciendo de acuerdo a la curva esperada para la edad gestacional. Entonces, por esto es tan importante ir a los controles regulares, porque esto lo vamos a ver en comparación a los controles previos. ¿Qué más? El embarazo prolongado, un embarazo que dura más de las semanas de término. Disculpen. Un embarazo desde las 40 semanas, 42 semanas, un embarazo en vías de prolongación o prolongado, puede ser de riesgo ya que la placenta
que es la comunicación entre la madre y el bebé, puede empezar a envejecer y eso causar algunos problemas. Por eso también es importante que sea controlado. La rotura prematura de membrana, ¿cierto? Esto que vemos en las películas de una pérdida de flujo importante por los genitales que no logramos contener. Una infección intraamniótica, esto quiere decir que el líquido donde está nadando tu guagüita tenga algún tipo de infección, ya sea bacteriana, puede ser por hongos también, que es un poquito más raro, pero eso también evidentemente va a ser un embarazo de riesgo. Y las metrorragias, ya que es un sangrado genital que obviamente se considera anormal en el embarazo el sangrado. En general las metrorragias están relacionados con la placenta, con la posición de la placenta, que a veces queda obstruyendo ahí la salida del bebé y se puede generar una pérdida de sangre importante y por lo tanto el riesgo para la vida de la mamá y del bebé. Para la madre, la historia obstétrica previa, si es que ya ha tenido antes un embarazo de alto riesgo, si es que tiene historia de pérdida, si es que ha tenido partos prematuros, todo eso lo vamos a ver en la historia obstétrica previa de la mamá. Si es que la mamá ya viene con alguna enfermedad de base, aquí destaco la hipertensión y la diabetes porque más adelante vamos a ir conversando un poquito más de eso. Y alguna enfermedad de base que pueda existir de antes, que condicione un embarazo de alto riesgo. ¿Ya? Enfermedades de base como enfermedades de la coagulación, epilepsia y otras que podrían complicar un poquito la situación. Y del bebé en gestación, más que nada, malformaciones, cuando existe algún tipo de enfermedad genética que puede ser más propenso a tener otras patologías concomitantes que podrían también generar un riesgo. Vamos a ver entonces una de las 3 patologías que íbamos a revisar con un poquito más de detención. Vamos a ver la hipertensión en el embarazo, ¿ya? La hipertensión del embarazo se va a diagnosticar después de las 20 semanas, ¿ya? Antes de esto, en todos tus controles te van a tomar igual la presión y vamos a ir viendo si es que tienes una hipertensión de base que a lo mejor nunca fue diagnosticada, ¿ya? Después de las 20 semanas, la placenta, que es esta comunicación entre la mamá y el bebé, empieza a requerir un poquito más de exigencia. Entonces, en compensación a esto, algunas mujeres aumentan sus presiones y las cifras tensionales están sobre 140 y 190, ¿ya? ¿Cómo se va a hacer este diagnóstico? Vas a hacer una semi-hospitalización, eso quiere decir que te vas a hospitalizar un día generalmente para ir teniendo tus controles de presión en condiciones de reposo. Aquí está prendiéndolo. Chicos, alguien tiene el micrófono prendido. Súper. En la semi-hospitalización también vamos a ver la proteinuria de 24 horas, que es una recolección de orina que se hace durante un día completo y a partir de esto se ve si es que hay excreción de proteínas en la orina, ¿ya? Esto habla de la función renal, al igual que el índice proteinuria y creatinuria, que es un examen de sangre aislado que también nos va a dar un precedente para estos exámenes de hospitalización. Los exámenes de severidad, si ustedes han tenido hipertensión en el embarazo, les van a hablar harto de exámenes de severidad. Para que lo sepan, es una batería de exámenes que ve el daño en otras regiones del cuerpo de la mamá asociados a la hipertensión. ¿Ya? Hay varios órganos que se van a exigir con esta condición, entonces lo que vemos con los exámenes de severidad es si esto ha progresado o no. El edema de manos y caras, ¿ya? Es normal que, esperable más que nada que tengan edema de las extremidades inferiores, sobre todo en los embarazos de término, y antes se usaba como criterio diagnóstico el edema, ahora solo es un síntoma que aporta al diagnóstico, pero por sí solo no se considera para diagnosticar hipertensión del embarazo, ¿ya? Y el aumento de peso mayor a 4 kilos en un mes también nos puede prender ahí la ampolletita para ver si es que está pasando algo. Ya eso también requiere evaluación.
Los síntomas, vamos a tener dolor de cabeza, pitito en los oídos, ver lucecitas, ya un dolor en la boca del estómago, que se llama epigastralgia. Todos esos pueden ser signos de que esto se está complicando, ¿ya? Por eso, si es que alguna vez está hospitalizada por un síndrome de hipertensión en el embarazo, tu matrona, tu enfermera matrona te va a haber estado preguntando si es que tienes estos síntomas, ¿ya? El riesgo entonces, ¿cuál es? Para los bebés, este aumento de la presión en la comunicación de la placenta, que la placenta recordemos que es por donde el feto respira y se alimenta. Entonces van a haber problemas de resistencia vascular aquí. Eso va a significar que le va a llegar menos sangre o le va a llegar a un ritmo, a un pulso que no es el adecuado. Entonces puede generar problemas de crecimiento. ¿Ya? Lo que conversábamos antes, que es importante ver la curva. Puede generar un parto prematuro, ¿ya? Porque generalmente este parto prematuro va a ser una decisión médica para tener las mejores condiciones para la mamá y el bebé y no llegar a una urgencia vital, ¿cierto? Entonces, si es que los síntomas persisten, si es que las presiones no bajan con los medicamentos, se puede tomar la decisión de terminar el embarazo un poquito antes, ¿cierto? El desprendimiento de placenta, que también está dado por el aumento de presión y es una urgencia, ¿cierto? Si se desprende este motor de comunicación, obviamente vamos a tener un riesgo para ambos. Y para la mamá, como comentábamos antes y por lo que se toman los exámenes, el riesgo es una falla multiorgánica, ¿ya? Que es el peor de los casos, digamos, que es un síndrome de la hipertensión que se llama síndrome de HELP. La eclampsia, que son convulsiones asociadas a las alzas de presión, y las crisis hipertensivas que para todos los adultos embarazados o no embarazados van a ser de riesgo, ¿cierto? Otra de las patologías es la diabetes gestacional, ¿ya? Las siglas que puse acá es la diabetes mellitus pregestacional. Eso quiere decir que es una mamita que ya tiene diabetes, tiene su diagnóstico y se embaraza, versus la diabetes mellitus gestacional, que es la diabetes que sí se genera a raíz del embarazo, ¿ya? En el caso de las mamitas que ya tengan diabetes, que puede ser tipo 1, tipo 2, estas mamitas va a ser muy importante que planifiquen con tiempo su embarazo, que conozcan a su equipo, que conozcan su plan de tratamiento, ¿cierto? Su dieta. En general son embarazos que van súper bien controlados, ¿ya? Ahí es un equipo un poquito más grande, se va a incluir al diabetólogo, ¿cierto? A la nutricionista, y es un embarazo de cuidado desde el principio. Para la diabetes pregestacional, que no está diagnosticada de antes, vamos a requerir 2 glicemias en ayuno que sean mayores a 126 miligramos por decilitro, ¿ya? Si tú tienes 2 glicemias en ayuno que están en este rango, lo más probable es que ya tengas diabetes desde antes de quedar embarazada, ¿ya? Esto se ve antes de las 20 semanas. Desde las 20 semanas hacia adelante, si tus glicemias habían estado normales, se puede asociar a los aumentos del requerimiento de tu bebito y por lo tanto sería propiamente del embarazo, ¿ya? Ojo que las diabetes gestacionales, aunque responden súper bien a la dieta, tienen un riesgo de permanecer en el tiempo, ¿ya? Después de tu parto, igual, te van a controlar glicemias y te van a tomar un examen que se llama PTGO, prueba de tolerancia a la glucosa, que es esta Fanta bien malita que nos hacen tomar, ¿cierto? Y después nos toman las glicemias. En la diabetes gestacional, vamos a tener 2 glicemias en ayunas sobre 105. Creo que lo había dicho al revés. La que vimos recién es la pregestacional y la que vimos ahora es la gestacional, la ocasionada por el embarazo. Entonces, con esta vamos a necesitar 2 glicemias sobre 105 miligramos por decilitro para hacer el diagnóstico.
¿cuáles son los síntomas que podríamos tener? Náuseas, vómitos, dolor abdominal, poliingesta de alimentos, ¿cierto? Siempre tengo hambre, siempre voy al baño, los mismos y muy parecidos a los de la diabetes en todos los adultos. Y para poder pesquisar esto, a todas las embarazadas en el control de las 28 semanas se les toma este test de tolerancia a la glucosa, donde te hacen una carga de glucosa y te toman la glicemia 2 horas después. El riesgo para el bebé en las primeras etapas van a ser el riesgo de malformación. Ya, esto lo hablamos de la diabetes pregestacional. La macrosomía, que significa bebés que son muy grandes, que nacen sobre los 4 kilos de peso. Y por otro lado, podría ser también la restricción del crecimiento fetal por el daño endotelial de la mamita, que es el daño en los vasos sanguíneos, ocasionado por la diabetes de larga data. El polihidroamnios, que se da harto en malformaciones, y en macrosomía, que es que tengas mucho líquido amniótico, ¿ya? Y esto, como vimos antes, es una mayor presión para tu guatita, por lo tanto también es un riesgo de parto prematuro. Riesgo de distrés respiratorio, sobre todo relacionado con el parto prematuro. Hipoglicemia neonatal, ¿ya? Porque estos bebitos van a estar acostumbrados a unos índices de glicemia que son superiores a los normales. En la mamá, el riesgo de tener diabetes en el embarazo va a aumentar con la edad, ¿ya? Y va a aumentar si es que tú no has tenido bebés antes y te embarazas después de los 35, después de los 40 por primera vez. Va a tener riesgo de aborto, vamos a tener mayor riesgo de hacer una preeclampsia, porque en general la diabetes y la hipertensión van bien relacionadas de acuerdo a lo sistémico. Complicaciones del parto, esto ya va más relacionado con el tamaño del bebé, como hablamos, podía ser un bebé muy grande y podría generar traumatismos en el parto, desgarros, dificultad para la presentación del bebé, para poder sacar al bebé. Y lo que conversábamos, el riesgo de quedar en el fondo con un diagnóstico de diabetes tipo 2 después de esta diabetes gestacional, ¿ya? Para el manejo de esta enfermedad, de esta patología, vamos a tener medicamentos, que no es la primera línea. La primera línea siempre va a ser regularizar la alimentación, tener los controles de glicemia al día, ¿cierto? Asistir a los controles con el médico. Hospitalización en algunos casos, cuando se requiere, por ejemplo, insulina, para poder enseñarte cómo se usa, para ir resolviendo dudas. En general también es una hospitalización de un día, donde se te enseña a utilizar la insulina. Y como lo conversamos también antes, la dieta, que es un factor súper importante para manejar la diabetes, tanto en el embarazo como no en el embarazo. Ojo ahí. Otra de las patologías, el parto prematuro, que es el parto previo a las 37 semanas de gestación, que es lo que se considera un parto de término, ¿ya? El límite inferior, o sea, lo más chiquitito, son 22 semanas de gestación y o los 500 gramos de peso fetal y los 25 centímetros de estatura, digamos, de tu guaguita, ¿ya? Este límite inferior está dado por la neonatología, ¿ya? Es un índice de sobrevivencia, y nosotros en la Católica tenemos 23 semanas de gestación como sobrevivencia. Del parto prematuro vamos a decir que es dinámica uterina, en el fondo contracciones o inicio de trabajo de parto antes de la edad gestacional de término, ¿ya? Las contracciones de parto son de 3 a 4 cada 10 minutos, de una intensidad fuerte, duelen como un dolor menstrual, un dolor de espalda baja. Algunas mujeres incluso refieren una puntada que ingresa por la vagina, y duran alrededor de 30 segundos a 1 minuto, ¿ya? Lo ideal es que si tú tienes un embarazo pequeñito y empiezas con contracciones, no esperes a tener 3 a 4 en 10 minutos, sino que considere y ojalá que consultes apenas tengas el síntoma, ¿ya?
que el parto prematuro también puede estar dado con rotura prematura de membranas. ¿Ya? Este parto prematuro va a ser un poquito más riesgoso porque siempre vamos a tener el riesgo de infección. En el fondo tu guagüita está en un globito, alejado de todo lo exterior, de todos los patógenos, y si este globito se rompe, vamos a dejar permeable para que pueda entrar algún bicho. Entonces, ese embarazo va a ser de riesgo, de alto riesgo, y en general la verdad es que todas las roturas prematuras de membrana se deben hospitalizar. El parto prematuro también, como lo vimos antes, puede estar dado por indicación médica para preservar las mejores condiciones tanto para la mamá como para el bebé. Lo vimos en diabetes, lo vimos en hipertensión. Podría ser también entonces un tratamiento, podría ser un parto prematuro terapéutico. Los factores de riesgo para el parto prematuro va a ser lo más importante en el fondo, poder predecir cuándo vamos a tener un embarazo de alto riesgo de parto prematuro. Por ejemplo, cuando tenemos un polihidroamnios, cuando tenemos embarazos múltiples, vamos a poner más atención desde antes. Y como lo estamos conversando todo el rato, lo más importante es la prevención. La prevención es que estés informada, que sepas cuándo consultarnos y que mantengas una comunicación con tu equipo médico, ¿ya? Para el manejo del parto prematuro existen medicamentos que vamos a ir dando para frenar las contracciones. Ya estos medicamentos se llaman tocolíticos y hay varias líneas, ya hay varios chances, varios intentos para poder frenar los partos prematuros. Si tú llegas a urgencia con un síntoma de parto prematuro, lo más probable es que te quedes hospitalizada con nosotros y seas dada de alta 48 horas después si es que no has tenido contracción. ¿Ya? En el fondo es una medida de seguridad para poder asegurarnos de que tú y tu guagüita van a estar bien cuando lleguen a la casa. El riesgo para el bebé, lo que ya vimos antes. Cuando un bebé nace antes de tiempo, lo que no está preparado en general es el sistema respiratorio, ¿ya? Entonces va a poder tener patologías relacionadas con eso. Va a depender mucho de la semana de gestación. Hay embarazos que ingresan con trabajos de parto prematuro a las 34, 35 semanas y en general los bebitos andan bien, pero va a ser diferente de un parto prematuro a las 23 semanas, a las 27 semanas, a las 30 semanas incluso, ¿ya? Va a depender de la etapa del desarrollo en que esté tu guagüita. Y para la mamá, cuando son pequeños estos bebés, hay riesgo de traumatismos del parto porque pueden ser partos muy precipitados, ¿ya? Partos rápidos. Y también tiene varios efectos en la salud mental de la mamá, porque hay varias que después se consultan a sí mismas con su pareja, si es que pudieron hacer algo, si es que había forma de evitarlo, qué hicimos mal. Muchas veces se generan estas interrogantes que están relacionadas con la culpa y que muchas veces son falta como de información previa, que lo que queremos hacer como con estas charlas es ir resolviendo esas dudas, ¿ya? Del parto prematuro, les puse esta foto porque van a escuchar harto del tacto vaginal, ¿ya? Y es una duda que en general tienen las mamitas, que es, ¿qué me están evaluando cuando evalúan un tacto? ¿Ya? Vemos ahí en la primera imagen un bebé, ¿cierto? En posición cefálica, eso quiere decir con la cabecita hacia abajo, y hay un círculo, ¿cierto? Y ese es el cuello del útero, es lo que separa a tu bebé del exterior. Abajo vemos el canal vaginal y en la segunda imagen vemos que no existe esta barrera, este cuello, y se ve la cabecita de tu bebé. Entonces lo que va a evaluar el médico, la matrona o la enfermera matrona que te haga el tacto, va a ser en qué condiciones se encuentra esta barrera, ¿ya? Entonces va a ver si es que hay dilatación,
o sea, si es que se ve la cabecita de tu guagüita, si es que se siente, y si se ha borrado, que es la otra palabra que se usa harto, ¿ya? Como prevención primaria, y lo que conversamos un poco antes de qué puedo hacer yo para evitar esto, es los embarazos que tienen alto riesgo de parto prematuro. Se ha visto que es importante disminuir la carga laboral, sobre todo en los trabajos que tienen dificultades para dormir, por ejemplo, los trabajos en turno, los trabajos nocturnos, eh, y la actividad física. Dejar de fumar, obviamente, antes de un embarazo para planificar, lo ideal es dejar de fumar, ¿ya? Tratamiento de enfermedad periodontal y otras infecciones. Esto también es súper importante porque las infecciones generan este estado proinflamatorio que tiende a tener efectos en este cuello uterino que estábamos viendo. Cervicometría es un examen que se hace con una ecografía vaginal y se mide este cuello, si está grueso, si está delgado y si es que existe algún riesgo del parto prematuro. ¿Ya? Se hace solo en embarazos de alto riesgo por lo general. Y el tratamiento para un cuello corto que se llama es la progesterona. ¿Ya? La progesterona se puede dar en pastillas o se puede dar en versión intravaginal. Aquí vemos un poquito más para ilustrar el cuello uterino. Entonces ahí sale la cabecita de tu bebé, el cuello uterino y la vagina. En la segunda imagen tenemos una dilatación de 1 centímetro. En la tercera imagen tenemos una dilatación de 5 centímetros y en la cuarta tenemos ahí los 10 centímetros, que es cuando ya el bebé está listo para salir, ¿ya? Aparte de esta dilatación del cuello, se va a necesitar también que tu guagüita baje por el canal vaginal, ¿ya? Para esto es que se hace el tacto vaginal, para evaluar en qué estadio está tu guagüita y por lo tanto qué es lo que se puede hacer. Si tú llegas con un embarazo chiquitito y llegas con contracciones y el tacto vaginal es 5 centímetros, 6 centímetros, lo más probable es que eso ya no tenga vuelta atrás. Ya lo que vamos a hacer es intentar frenarte para poder administrarte corticoides, que es una inyección en el glúteo que se da por 2 veces y que ayuda a madurar los pulmones de tu guagüita. ¿Ya? Ese es el manejo que vamos a tener. Ahora la parte útil, signos de alarma, ¿cuándo vamos a consultar? Si es que tengo un sangrado, un flujo genital abundante y o con coágulos y o con mal olor. Si es que tengo dolor de cabeza, visión de luces, dolor o ardor al orinar, dolor de espalda bajo cintura, fiebre, escalofrío, disminución de la intensidad y frecuencia de los movimientos. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer cuando llegues a urgencia con alguno de estos síntomas? Los doctores te van a evaluar, van a tomar una eco de tu guagüita, van a ver el bienestar de tu bebé, vamos a ponerte una vía venosa por cualquier eventualidad, te vamos a tomar exámenes y te vamos a instalar este monitor que se llama monitor cardiofetal y vamos a ver con eso si es que estás con contracciones, con un elemento que se llama tocómetro, que es el que está arriba que ve la presión intrauterina y el de abajo es de latidos cardiofetales. ¿Ya? Con eso vamos a ver también cómo responde tu guagüita a las contracciones. También es importante que conozcas a tu equipo multidisciplinario, tu médico, tu matrón, si es que estás con nutricionista, que lo recomendamos bastante, psicólogo, kinesiólogo, otros especialistas, diabetólogos si es necesario. Y después conocerás al neonatólogo en caso de que tengas una hospitalización por embarazo de alto riesgo. ¿Ya? Como factores protectores siempre va a ser muy importante que tengas redes de apoyo, gente que esté contigo, a quien contarle tus inquietudes, que te acompañen a los controles, que si bien tu embarazo a lo mejor no fue planificado, que sí sea un embarazo aceptado, y si te está costando un poquito a lo mejor buscar ayuda, planificar el embarazo, sobre todo si es que tienes alguna enfermedad de base, generar un equipo de confianza, no tengas miedo de cambiarte de doctor, de matrona, si es que no te sientes cómoda. La idea es que este sea un momento que sea disfrutado tanto por ti como por tu pareja, y más si es un embarazo de riesgo, tienes que tener un equipo en el que confíes, el que esté disponible, que puedas responder tus dudas. Información, por favor, que no sea de Google,
Y un plan de urgencia. ¿Qué me va a llevar? ¿Cuánto me demoro? ¿En qué me voy a ir? Eso es súper importante en los embarazos de riesgo.